En el año 55 a.C., Roma no tenía rivales. Sus legiones habían sometido Hispania, habían cruzado el Rin, habían llegado hasta las costas de Britania. 7 legiones formadas en combate, equipadas con la mejor logística militar del mundo antiguo, entrenadas bajo una doctrina que convertía a cada hombre en una pieza intercambiable de una máquina de guerra sin precedentes. Cada soldado portaba el pilum, la lanza corta de hierro y madera, diseñada para penetrar escudos y doblarse al impactar, inutilizando el armamento del enemigo en el primer instante del combate. Cada legión se dividía en 10 cohortes, cada cohorte en 6 centurias. El sistema era tan preciso, tan calibrado y tan probado en batalla que los propios romanos ya no lo llamaban doctrina, lo llamaban destino. Y en el centro de ese imperio en expansión había un hombre que lo tenía todo, excepto la gloria que más deseaba: Marcus Licinius Crassus. Nacido aproximadamente en el año 115 a.C., considerado por los historiadores de su época como el hombre más rico de Roma y, por extensión, del mundo conocido. Plutarco estimó su fortuna en 100 talentos de plata al inicio de su carrera política, una cifra que continuó creciendo durante décadas a través de especulación inmobiliaria, préstamos y la compra de esclavos calificados. Era, junto a Julio César y Pompeyo Magno, uno de los 3 pilares del primer triunvirato, el acuerdo informal que, en los hechos, gobernaba la República Romana. Pompeyo había conquistado el Oriente. César estaba en plena campaña de Galia. Crassus miraba el mapa y no veía victorias. Veía deudas que no podía pagar con dinero. Y ahí, al este del río Éufrates, estaba Partia. Lo que sucedió en junio del año 53 a.C., en una llanura polvorienta cerca de la ciudad de Carrae, en la Mesopotamia septentrional, fue una de las derrotas militares más completas que Roma jamás sufrió. No fue una derrota, fue una disección. Quédate hasta el final, porque lo que Surena hizo ese día no fue simplemente ganar una batalla, fue rediseñar el concepto entero de lo que significa enfrentarse a una potencia militar superior. El Imperio Parto en el siglo I a.C. controlaba un territorio que se extendía desde el río Éufrates hasta las fronteras de la India actual. Su capital, Ctesifonte, era una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. Pero Partia no era un estado militarmente convencional desde la perspectiva romana. No tenía legiones, no tenía infantería pesada organizada en formaciones cerradas. Tenía algo que Roma nunca había enfrentado en escala significativa: caballería montada absoluta, dividida en 2 categorías que funcionaban como 2 herramientas diferentes del mismo cirujano. Los catafractos eran la primera categoría. Jinetes cubiertos de pies a muslos con armadura articulada de escamas metálicas, montando caballos igualmente protegidos, armados con una lanza pesada llamada contus, que podía alcanzar los 4 metros de longitud. Plutarco los describió como columnas de metal en movimiento. No eran soldados convencionales, eran proyectiles dirigidos. La segunda categoría era la que Crassus no entendía todavía: los arqueros a caballo partíos, jinetes ligeros entrenados desde la infancia para disparar en movimiento, en cualquier dirección, incluyendo hacia atrás mientras galopaban en retirada. Esa técnica específica, la de girar el torso y soltar la flecha mientras el caballo se alejaba del enemigo, se convirtió en una expresión idiomática en latín que sobrevive hasta hoy: el tiro parto. Una frase que nació de ese campo de batalla. Y el hombre que los comandaba era Surena. Su nombre completo, según los registros persas, derivaba de la familia noble Suren, una de las 7 grandes casas de Partia, con el privilegio hereditario de coronar a los reyes. Su edad al momento de Carrae era de aproximadamente 30 años. Casio Dion lo describió como el hombre más destacado de Partia, después del propio rey Orodes II en riqueza, en familia y en reputación militar. Surena viajaba con un séquito de 200 concubinas y un tren de bagaje de 1000 camellos. Pero lo que distinguía a Surena no era su estatus, era su inteligencia táctica. Su ejército en Carrae contaba con aproximadamente 10.000 jinetes en total,
9.000 arqueros montados y 1.000.000 de catafractos, frente a 7 legiones romanas. Aquí está la primera cosa que los libros de texto suelen omitir. En términos numéricos, Surena estaba en desventaja severa. Crasus comandaba entre 43.000 y 44.000 hombres, entre legionarios, caballería auxiliar e infantería ligera. Surena tenía menos de una cuarta parte de esa fuerza, y ganó de forma aplastante. No era falta de experiencia romana. Era una brecha tecnológica que ningún romano había catalogado todavía. Presta atención a esto, porque el error que Crasus cometió antes siquiera de que comenzara la batalla ya contenía la semilla de todo lo que vendría después. En el año 54 a.C., Artabás II, rey de Armenia y aliado formal de Roma, viajó personalmente al campamento de Crasus. Le ofreció 40.000 soldados auxiliares y, más importante, un consejo estratégico que las fuentes posteriores confirman como correcto: que la invasión se condujera por las montañas de Armenia, donde el terreno accidentado neutralizaría la superioridad de la caballería parta. Crasus rechazó la propuesta. Eligió la ruta directa a través de Mesopotamia, por las llanuras abiertas. No era arrogancia, era estadística mal aplicada. Crasus proyectó sobre Partia el modelo de todos sus enemigos anteriores: Espartaco, los rebeldes sirios, las guarniciones orientales que Roma había enfrentado y aplastado sin mayor dificultad. El problema era que Partia no era ese modelo. En la primavera del 53 a.C., Crasus cruzó el Éufrates en Zeugma y avanzó hacia el interior. Fue entonces cuando apareció Ariamnes. Ariamnes era un jefe árabe que se presentó como aliado de Pompeyo y ofreció sus servicios como guía. Plutarco registra que, en realidad, Ariamnes había sido contratado por los partos para desviar al ejército romano lejos del río, lejos del agua, hacia las llanuras más secas y planas de la región. Y Crasus lo siguió. El ejército romano marchó durante días, bajo un calor que las fuentes latinas describen como asfixiante. Los hombres bebían el agua de sus cantimploras con racionalidad creciente. El horizonte se volvió monótono. Las dunas no ofrecían posición defensiva. La tierra no ofrecía sombra. Y Ariamnes desapareció del campamento antes de que alguien pudiera interrogarlo. El 9 de junio del año 53 a.C., los exploradores romanos regresaron al campamento con 2 noticias. La primera: los exploradores enviados adelante habían sido encontrados muertos. La segunda: una gran fuerza de caballería se aproximaba desde el este. Crasus formó sus legiones. Lo que sus hombres vieron primero no fue un ejército, fue un rumor. Surena había ordenado a sus jinetes cubrir sus armaduras con telas oscuras para que, en la distancia calurosa, el ejército parto pareciera desvanecerse en la neblina del calor. Solo cuando estuvieron suficientemente cerca, las telas cayeron. Plutarco escribió que el destello de las armaduras partas bajo el sol mesopotámico fue, para los romanos que lo vieron, como si el horizonte mismo se hubiera encendido. Aquí presta atención, porque lo que Surena hizo en los siguientes minutos redefinió el modo en que el mundo comprendería la guerra de desgaste durante siglos. Los arqueros partos avanzaron, abrieron un círculo alrededor de las formaciones romanas y comenzaron a disparar, no desde posiciones fijas, en movimiento, a galope, en todas las direcciones. Los legionarios levantaron sus escudos en la formación conocida como testudo, la tortuga, cubriendo a sus compañeros lateralmente y desde arriba. Era la respuesta correcta ante una lluvia de proyectiles. En teoría, el problema era el volumen. Surena había traído consigo 1.000 camellos cargados exclusivamente con flechas. Cada camello podía transportar entre 2 y 4 quintales de carga. Era una logística de munición diseñada para una batalla de desgaste. Los romanos, bajo la formación testudo, no podían avanzar con efectividad suficiente. No podían retroceder sin romperse. No podían responder con sus propias armas de rango, inferiores en alcance a los arcos compuestos partos. Y las flechas no cesaban. Crasus tomó la única decisión que parecía disponible.
Envió a su hijo, Publius Crassus, joven oficial que había servido bajo Julio César en la campaña de Galia y que llevaba consigo 1000 jinetes galos de élite, recibió la orden de romper el círculo de arqueros. Salió con 6000 hombres, caballería, infantería ligera y arqueros auxiliares. Y los arqueros partos, al verlo avanzar, hicieron algo que los romanos interpretaron como el inicio de una retirada. No era una retirada, era la trampa. Los arqueros partos galoparon hacia el horizonte, alejándose de la masa principal del ejército romano. Publius los persiguió, y cuando estuvo suficientemente lejos de las legiones de su padre, el horizonte se llenó de catafractos. Las fuentes antiguas difieren en los detalles exactos de lo que sucedió en esos minutos. Lo que coinciden en registrar es el resultado. La fuerza de Publius fue rodeada y destruida en su totalidad. Los galos intentaron doblar las lanzas partas con sus manos para poder usarlas como improvisados punzones. Publius, al ver la situación perdida, eligió el suicidio antes de la captura. Surena no desperdició el momento. Tomó la cabeza cortada de Publius Crassus y la colocó en la punta de una lanza. Luego, con esa lanza en alto, sus jinetes avanzaron de regreso hacia las formaciones principales, donde Crassus aún comandaba. No era brutalidad, era comunicación estratégica. Era el mensaje más eficiente que un general puede enviar al comandante enemigo en el campo de batalla. Tu sangre ya llegó hasta aquí. Los legionarios vieron la cabeza de Publius pasar frente a sus filas. Crassus, según Plutarco, no dio más órdenes. Habló solo. Los oficiales tuvieron que tomar decisiones sin él. Al caer la noche, ordenaron la retirada hacia la ciudad de Carrhae, abandonando a 4000 soldados heridos que fueron ejecutados por los partos a la mañana siguiente. Piensa en esto por un momento. El ejército más poderoso del mundo occidental, con 43.000 hombres, había sido paralizado durante horas por 10.000 jinetes, sin haberlos alcanzado nunca en combate directo. Pero la historia no termina en Carrhae. Surena envió mensajeros, propuso una tregua, ofreció a los romanos el retiro seguro hacia el Éufrates a cambio de que Roma renunciara formalmente a todo territorio al este de ese río. Los soldados romanos, agotados, aterrorizados y sin liderazgo funcional, amenazaron con amotinarse si Crassus no aceptaba la reunión. Crassus fue al encuentro. Lo que ocurrió en esa negociación es discutido por las fuentes. Plutarco sugiere que Surena nunca tuvo intención real de dejar ir a Crassus. Lo que es verificable es el resultado. Crassus fue muerto en la refriega que siguió a los primeros intercambios. Fue decapitado. Y, según Casio Dion, sus captores vertieron oro fundido en su garganta. El hombre más rico de Roma, muerto con el símbolo de su riqueza, siendo utilizado como instrumento de su humillación. El rey Orodes II recibió la cabeza de Crassus durante una representación teatral de las Bacantes de Eurípides, en la corte armenia donde negociaba otro acuerdo diplomático. El actor tomó la cabeza y la utilizó como prop para la escena final de la obra. El registro de ese momento fue preservado por Plutarco como uno de los detalles más reveladores del carácter de la época. El saldo final de Carrhae: 20.000 romanos muertos, 10.000 capturados. Los prisioneros fueron deportados a las provincias orientales del Imperio Parto, específicamente a la ciudad de Merv, en lo que hoy es Turkmenistán. Algunos permanecerían allí durante décadas. El historiador Homer H. Dobbs, de la Universidad de Oxford, propuso en la década de 1940 que una fracción de esos prisioneros llegó eventualmente hasta las fronteras de la China de la dinastía Han, donde habrían combatido como mercenarios. La hipótesis sigue siendo debatida académicamente, pero los registros chinos de la época mencionan la captura de soldados que combatían en formación de escama de pescado, lo que algunos investigadores interpretan como una referencia a la tortuga romana. Las águilas de las legiones, los aquilae, los estandartes sagrados de cada unidad militar romana, fueron capturados por los partos. Su recuperación se convirtió en una obsesión nacional que duraría décadas. No fueron devueltos hasta el año 20 a.C.,
cuando el emperador Augusto negoció su retorno diplomático, un logro que hizo grabar en una moneda y luego en un arco de triunfo dedicado específicamente a ese evento. Las águilas de Carrae. Hay una consecuencia que los manuales militares registran, pero que los libros de historia popular tienden a omitir. Surena regresó a Ctesifonte como el general más celebrado de Partia, el hombre que con 10.000 jinetes había destruido 7 legiones romanas. El rey Orodes II lo recibió con honores y luego lo mandó ejecutar. Los registros no son completamente claros sobre el motivo, pero Plutarco sugiere que Orodes temía que la fama de Surena eclipsara la suya. El arquitecto de la mayor victoria parta fue eliminado por el rey que esa victoria había protegido. No era ingratitud, era aritmética del poder. Y Crasus. Sin Crasus como contrapeso dentro del primer triunvirato, la tensión acumulada entre César y Pompeyo no tuvo más mediador. El equilibrio que durante años había mantenido a la República, en un estado de funcionamiento, colapsó en menos de 5 años. César cruzó el Rubicón en el año 49 a.C. La guerra civil que siguió terminó con la República y fundó el imperio. El hombre que fue a buscar gloria en el este y encontró la muerte, desató sin saberlo la transformación institucional más profunda de la historia occidental. Si llegaste hasta aquí y esto te parece tan fascinante como a nosotros, ya sabes lo que hay que hacer. Suscríbete y activa la campanita, porque cada semana traemos historias como esta, donde la historia que crees conocer se desmorona ante los datos que realmente ocurrieron. Carrae no fue el fracaso de un general ambicioso, fue el fracaso de un sistema de pensamiento que confundía escala con comprensión. Roma llevaba décadas derrotando a enemigos que combatían como Roma, que pensaban como Roma, que respondían a las mismas presiones tácticas que Roma sabía explotar. Surena no luchó como Roma. Surena no se acercó a Roma. Surena redefinió el campo de batalla completo antes de que el combate comenzara, eliminando todas las variables sobre las cuales la doctrina romana había construido su certeza de victoria. 20.000 muertos y 10.000 prisioneros no son el registro de una batalla perdida. Son el registro de una civilización que encontró, por primera vez, los límites de su propio modelo. Y eso, en la historia de cualquier potencia, es el momento más peligroso de todos.